Ya hace algún tiempo que construí un Xbox para mí, y lo dejé como siempre lo había soñado, pero me quedé con las ganas de aplicarle un mod, que hasta hace algunos días creí que no sería tan difícil de hacer. No tienen ni idea de lo equivocado que estaba. La compañía que se autodestruyó por pensar que su dinero jamás se terminaría, Sega, colaboró con la creación de la primera consola de Microsoft, cosa que no es una sorpresa. Estas dos empresas ya venían tomadas de la mano desde años antes, por lo que no es raro que después de que Sega anunciara que nunca jamás se dedicaría a desarrollar consolas, solo arcades y videojuegos, muchos de ellos llegaran al catálogo de la Xbox original. Tan íntima fue esta relación que incluso utilizaron la placa de la consola como base para la creación de una de sus recreativas más memorables, la Sega Chihiro. Esta placa estaba instalada en máquinas tan famosas como The House of the Dead 3, OutRun 2 o Crazy Taxi 3, que solo tenían una diferencia: la cantidad de memoria RAM instalada. Claro, porque cuando Sega o cualquier empresa desarrolla un juego para una placa en específico, no sacrifican nada de calidad gráfica, todo lo contrario, aprovechan hasta el último polígono que el hardware les puede ofrecer. Y como esta consola es básicamente un PC, el resultado fue maravilloso. Lo digo porque cuando cierto juego necesitaba más memoria, simplemente era cuestión de soldarla a la placa y reprogramar el BIOS. Ahora todo cobra sentido. Siempre me pregunté el por qué habían dejado esos slots vacíos en la mayoría de las revisiones de la placa de la consola. ¿La razón? Bueno, porque si vas a fabricar miles de placas para dos proyectos diferentes, utilizar un solo diseño hace que el costo de producción sea mucho menor. Sin embargo, como muchos sabrán, la última revisión de la tarjeta madre no contaba con estos slots extras. Sin embargo, recientemente se descubrió que aún así es posible ampliar la memoria, pero si soldar los pequeños módulos en las placas que sí cuentan con los espacios vacíos requiere de toda nuestra habilidad, para hacerlo en la última revisión de la placa necesitamos un poco más de empeño y herramienta profesional. De fábrica, la consola cuenta con tan solo 64 MB de memoria RAM tipo DDR1 corriendo a 200 MHz de la marca Samsung usualmente, soportando un máximo de 128 MB, mientras que las placas para la Sega Chihiro pueden soportar hasta 512, dado que hay juegos que así lo exigen. Desgraciadamente, las consolas no soportan tanta cantidad de memoria, dado que no son compatibles con los periféricos de la versión arcade, y es por eso que el chipset no lo permite. Los módulos necesarios los podemos comprar en varias páginas de internet, solamente debemos elegir los correspondientes a la marca de los instalados en nuestra placa. ¿Recuerdan cuando hace apenas unos meses subí un video intentando rescatar un Xbox totalmente destrozado, que al final la placa no mandó imagen a la pantalla y yo pensé que se trataba de un problema con el chip gráfico? Bueno, al ver esa placa junto a otra que no tenía los slots y que sí funciona, originalmente pensé en hacer un video mostrando lo complicado que es aumentar la memoria en esa revisión usando los módulos de la placa dañada. Tardé muchísimas horas retirándolos, reprogramando el BIOS del chip físico y soldando las memorias sobre las instaladas, única forma de hacerlas funcionar. Aparte tienes que soldar una patita específica, por así llamarla, a un punto en la placa para que todo esto funcione. Desgraciadamente, al final, las memorias que extraje de la placa estaban dañadas, por lo que la placa donde fueron instaladas mandaba error al encenderla. Quizá esta fue la razón por la que en aquel video la consola nunca mandó imagen a la pantalla, o quién sabe, a juzgar por su estado, no me sorprendería que el CPU y el GPU también tuvieran problemas. Afortunadamente, desde que hice el video que les mencioné al principio, yo ya estaba preparado, y aquí está la prueba. Este sobre viejo y desgastado contiene módulos de memoria totalmente compatibles y funcionales, pero visto lo visto, no los usaré para la placa donde instalarlos sería un calvario innecesario, siendo que cuento con mi vieja y confiable. Sin embargo, hasta este punto, no sabía que tendría que sacrificar parte de ella para tener éxito. La consola tuvo un total de 7 revisiones de placa, todas guardan su BIOS en una memoria tipo TSOP32, pero en solo 6 de ellas es independiente, es decir, que podemos modificarla.
Esto es necesario porque no todos los BIOS que encontramos en internet, mucho menos el que viene de fábrica, reconocen los 128 MB de memoria RAM en la placa. Haciendo mi investigación, llegué a la conclusión que ser BIOS sería el indicado, pero con tantas versiones, ¿cuál elegir? Y es que a ver, tomando conciencia de lo que estamos haciendo, se trata de un terreno peligrosísimo para nuestra consola. Para empezar, modificarla a tal nivel conlleva un enorme riesgo de perderla, más cuando no tenemos todos los requisitos, incluyendo los necesarios en caso de emergencia. Además del hecho de que hay requerimientos confiables que son muy difíciles para encontrarlos en internet. Me explico, estuve buscando la versión 2.0.2 final de ser BIOS, ya que su desarrollador, por alguna razón, solo tiene versiones betas disponibles para la descarga del público, cosa que no me da para nada buena espina. Así que buscando por todos lados, me encontré con la versión que quería en una página random, pero que se veía confiable. Al descargarla, copiarla al disco duro de mi consola, inyectarla a la memoria con un programa especial y esperar al reinicio, donde se debería ver el arranque con la animación del nuevo BIOS, la consola nunca más mandó imagen a la pantalla, y el LED rojo aparecería, diciéndome que el problema era fatal. Así es, acaban de ver morir a mi consola, porque la versión que descargué estaba corrupta, y a menos que tuviera el BIOS original respaldado y un programador de este tipo de memorias, no podría recuperarla, por lo que todo se fue al maldito infierno. Tomé la memoria de la placa desde donde también saqué las memorias que no funcionaron. La utilicé para reemplazar la que ahora no funcionaba, cosa que llevó mucho tiempo y esfuerzo. Tengan en cuenta que los pines son mucho más pequeños que los de la memoria RAM. Al final, así quedó, y afortunadamente el equipo volvió a mandar imagen a la pantalla. Desgraciadamente, a pesar de que la placa ya estaba modificada para tener acceso a la memoria, por motivos de seguridad, el BIOS no reconocía la unidad de DVD a propósito. Esto para evitar sobreescribir cualquier cosa en ella. Al parecer existe un nivel de seguridad más alto, donde si la memoria no es la original, no puede ser modificada. Así que no quedaba de otra más que utilizar al viejo y confiable Aladdin, un chip físico que se utiliza como solución para burlar la seguridad de la última revisión de la placa, pero que por suerte funciona con todas, aunque primero debo utilizar lo que ya había programado dentro de él. Se trata de un pequeño sistema especial, al que podemos tener acceso sin necesidad de tener la unidad de DVD y el disco duro conectados a la placa. Dentro de este se encuentra una herramienta que nos dirá si el módulo que acabamos de instalar está siendo detectado. En caso de que no, tenemos que corregir nuestro trabajo de soldadura. Y ojo, este chip Aladdin es necesario sí o sí, sin importar que ya tengas tu TSOP reprogramada, ya que este pequeño sistema no es compatible con dicha memoria. Y hablando del tema, para empezar, la soldadura que encontramos en el slot fue aplicada hace más de 20 años, por lo que sus propiedades no son las mejores a día de hoy, así que lo mejor sería reemplazarla por nueva y fresca. Para retirarla es necesario usar flux de la mejor calidad disponible y malla para soldadura. Esta malla, junto con un buen flux, absorberá toda la soldadura vieja, solo que durante el proceso debemos ser cuidadosos de no aplicar mucha presión con el cautín, ni tampoco quedarnos por mucho tiempo en un solo lugar, ya que si lo hacemos, las pistas podrían desprenderse y la placa jamás podrá tener más de 64 megas de memoria RAM, si es que sobrevive. Se los digo con conocimiento de causa. Ahora, cada chip o cada componente que cuente con pines lleva una orientación. Para que los técnicos eviten conectar las cosas al revés, los ingenieros que diseñan las placas usualmente ponen una marca, como un círculo, una flecha o incluso un número, para determinar cuál es el pin número 1. Esto porque usualmente el componente a instalar también cuenta con una marca que determina lo mismo. Las dificultades con las que me encontré fueron dos. La primera, mantener la memoria en su lugar durante los primeros 2 pines que debo soldar en diferentes secciones para mantener fijo el chip, mientras sueldo los otros 100. Lo segundo, que los pines están muy pegados, así que juntar varios con la soldadura es algo que va a pasar, por lo que utilicé muchísimo flux para solucionar esto, sin mencionar que se necesita de un cautín de calidad,
al igual que el limpiador de cautín de calidad, ya que es la única manera de retirar el exceso de soldadura nueva, que es lo que hace que juntemos más de un pin. Así que, como se pueden imaginar, con todo esto que les cuento, se necesita de mucha paciencia y tiempo. Precipitarse solo arruina las cosas. Yo, con toda mi experiencia y herramientas, calculo que todo este trabajo de soldadura me tomó unas 4 horas. Al terminar con el primer módulo, utilicé mi microscopio electrónico para saber si había algunos pines interconectados o mal soldados al slot. Al descartar o corregir cualquier error, conecté la fuente de poder, el cable de video y el control para correr el diagnóstico con el sistema instalado en el BIOS alterno. El resultado, totalmente positivo. La memoria estaba siendo detectada y ahora lo que quedaba era repetir el mismo proceso 3 veces más. Al final, después de tanto, todos los módulos fueron reconocidos como funcionales y yo no podría estar más feliz. No hay nada mejor que cosechar el producto de calidad que solo puede darse fruto del arduo trabajo. Ahora, una de las ventajas del chip Aladdin es que su contenido se guarda en una memoria más común, llamada TSOP28, la cual se utilizaba para guardar los BIOS de las PC a principios de siglo y a finales del anterior, por lo que encontrar programadores por USB es sumamente sencillo. Así que, utilizando el mío, reprogramé este chip para poder instalar SerBIOS en su última versión, que aunque se tratara de una beta, la verdad es que funcionó bastante bien, y dado que su interfaz es azul, al igual que mi control, creo que ya es hora de cambiar el color de la carcasa también. Esto nos enseña que, a pesar de lo que nos podamos encontrar en la página oficial de un producto, adquirir cualquier cosa en esta, casi siempre, será mucho más confiable que buscar en cualquier otro sitio, y más aún, toda esta experiencia me ha enseñado que meterme con ingeniería ajena es sumamente peligroso y complicado. No me queda más que agradecer a todos los desarrolladores e investigadores que nos permiten hacer todas estas modificaciones. Ahora, todo este dinero, preocupación, sustos, tiempo y esfuerzo, ¿merecen la pena? Bueno, eso depende de a quién se lo preguntes. Para empezar, veamos el tema de los emuladores. GoldenEye y Conker para Nintendo 64 son de los juegos más difíciles de emular en cualquier plataforma. Su rendimiento en un Xbox con la memoria RAM de toda la vida es terrible. Sin embargo, ya con los 128 megas instalados, su rendimiento es un poco mejor, lo suficiente como para poder jugarlos sin aburrirnos al poco por la desesperación. Por otro lado, sé que hoy existen plataformas que los corren muchísimo mejor, por poco dinero y esfuerzo, pero para cualquiera que tenga un poco de dinero de sobra, la herramienta necesaria, una consola ya con un disco duro enorme, repleto de juegos y emuladores, con un BIOS actual y mucho cariño por ella, creo que vale totalmente la pena, ya que los juegos emulados de otras plataformas que ya corren bien, ahora lo harán muchísimo mejor con esta modificación. Y ahora sí, vamos con los exclusivos. Los juegos que podemos correr en un Xbox modificado pertenecientes al mundo de las recreativas con el sistema Chihiro son 3. El primero, Ghost Squad, un juego first-person shooter sobre raíles donde personificamos a agentes especiales que terminan con los enemigos, y que corre así de bien. El siguiente es Outrun 2, el clásico juego de carreras que encontramos en cualquier sala de arcades, y que, a pesar de que encontramos una versión para Xbox, la verdad es que correrlo en la plataforma para la que fue desarrollado es una experiencia brutal que solo encontraríamos en la máquina original. Y por último, mi favorito, Virtua Cop 3. La verdad es que no sé cuántas horas y dinero le invertí a este juego durante mi adolescencia, pero por fin tenerlo en mi habitación y poderlo jugar a la hora que quiera, el tiempo que quiera, creo que compensará todo lo que le invertí en su tiempo. Es algo espectacular. Y a ver, que seguramente me he dejado algunas amenidades de las que podemos disfrutar con esta actualización de RAM. Tengo entendido que existe algún videojuego para 360 que se comenzó a desarrollar en esta plataforma y que ahora podemos correr. Además del hecho de que con algunas modificaciones a los ejecutables, ciertos juegos diseñados para esta consola ahora pueden correr a una resolución de 1280 x 720,
Pero si existen más cosas que pueda hacer con este monstruo, déjenmelo saber en los comentarios, por favor, que estaré más que gustoso por probarlo. Gracias a todos por ver este contenido, comentar su opinión, darle like, suscribirse, activar la campanita y seguirme en todas mis redes sociales. Por último y como siempre, yo soy Julio Frausto. Hasta luego.